Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenos días a todo el auditorio. Estamos transmitiendo desde los micrófonos de Radio Cultura. Estamos en su programa Agenda Pública Sinaloa. Hoy me encuentro aquí con Oliver Ernesto Velasco, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Oliver, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge, ¿qué tal? Nada más para recordarle a nuestro auditorio que nos puede seguir en Facebook por Agenda Pública Sinaloa, en nuestra página. Nos puedes llamar a los teléfonos al 986-4844, y tenemos la página web también, Oliver, para todo el auditorio, que es radiocultura.org.mx, y también nos pueden seguir en nuestro Facebook, que es Agenda Pública Sinaloa. Ahí son bienvenidos todos sus comentarios. Mi nombre es Jorge Abel Guerrero. Pues esta mañana tenemos mucha agenda que discutir, pero hay un tema en particular que creo que es necesario reflexionar. En este programa siempre hemos dado cabida a los temas locales, a los temas rodeado por países de la OTAN. Entonces, Rusia apoya por un lado al régimen, Estados Unidos por el otro a los rebeldes, pero en medio del conflicto va creciendo una nueva institución, el Estado Islámico, ¿no? Una institución de suníes que fueron relegados del poder en Irak y decidieron crear su propia milicia, ¿sí? Con patrocinio por parte de Estados Unidos, no patrocinio directo, sino que con las mismas armas con las que Estados Unidos patrocinó la guerra en Irak, ¿sí? Las fueron recuperando, tomaron pozos petroleros, vendieron el crudo y empezaron a ganar poder, ¿no? Y actualmente siguen ganando poder, venden reliquias también, venden crudo, venden esclavos, el comercio de esclavos es muy común. Y pues ellos sí son radicales suníes. También Al Qaeda aprovechó esa oportunidad para entrar con una facción de ellos que se llama Al-Nusra y comenzaron a guerrear ahí también. Entonces ahora se les salió de las manos, ya no son solo rebeldes contra régimen, sino vienen los del Estado Islámico y viene Al Qaeda. Y estos no están haciendo distinción entre régimen y rebeldes y están tomando por parejo todo, ¿no? ¿Cuál es el temor? Que precisamente como Siria era un país con múltiples religiones, todas las personas que no son islámicas suníes van a tener que o convertirse o morir, de acuerdo a las políticas de Al Qaeda y del Estado Islámico. ¿Qué pasa con estas personas? Pues deciden huir, ¿no? Después de 4 años de guerra que está constante y el Estado sigue creciendo, el Estado Islámico sigue creciendo, pues deciden huir. Ahora hay 150,000 refugiados en Europa y espera que siga habiendo flujo, y Europa solo quiere dar cabida a 120,000, ¿no? Entonces está habiendo una crisis migratoria enorme, y esto está despertando movimientos xenofóbicos. Ayer en Alemania hubo 4 incendios a lugares de migrantes, ¿no? A los lugares estos que se acondicionan para que los migrantes lleguen. En muchas partes de Europa se dice que los que vienen no solo vienen con buenas intenciones, o no solo son refugiados, sino que también ahí vienen colados algunos islamistas que sí, desde luego han amenazado a Europa en múltiples ocasiones. Entonces el gran temor de los europeos de un conflicto al que no le hicieron caso o al que no pensaron que llegaría a grandes proporciones, pues ahora les está llegando al cuello, ¿no? Y pues ahí hay un problema, pero este problema de la migración hay que ver lo que no solo ocurre en Europa, ¿no? Tenemos aquí en México los migrantes. En Estados Unidos está el problema de los migrantes, y esto, bueno, no el problema de los migrantes, pero está latente una gran población migrante, ¿no? Y esto está causando
una gran xenofobia, ¿no? Lo interesante aquí a mi parecer radica en que movimientos xenófobos como el de Donald Trump, como estos movimientos en Europa que también neonazistas, e incluso aquí en México, curiosamente, en Guadalajara, se estaba planeando la creación de un albergue para migrantes en una colonia, y la mitad de esa colonia estaba de acuerdo y la otra mitad no. La otra mitad les empezó a quitar los carteles y empezaron a negar los permisos, y es muy interesante porque incluso aquí en México también tenemos cierta xenofobia hacia nuestros compañeros migrantes de Sudamérica, ¿no? Entonces no sé si has visto tú este fenómeno aquí en Sinaloa. Bueno, antes de tocar el tema en el caso de Sinaloa, un poco para ir profundizando en lo que tú mencionabas, que me parece tocaste varios puntos, la radicalización de la derecha en Europa se venía dando desde hace ya buen tiempo. Hay que recordar que pues Europa hay una historia en torno una xenofobia que ha estado latente, ¿no? Desde la Alemania nazi, que se hablaba de que Adolf Hitler había de alguna manera exacerbado esto que ya estaba de alguna manera se había vivido anteriormente en Alemania, pero en general en Europa, ¿no? La derecha, por ejemplo, en Francia, desde los 90 ha ido tomando mayor fuerza por las migraciones africanas, por las migraciones musulmanas, en las cuales los ciudadanos promedio sienten que pierden las bondades del Estado, porque estas son de alguna manera repartidas también con personas que no forman parte de la nación, ¿no? Y entonces yo creo que esta migración, la de los sirios, pues nos va a replantear muchas cosas. Como tú decías, en cierta manera se salió de control. No sé exactamente cuál va a ser el impacto que tenga, ¿no? En términos sociológicos, es ahorita un laboratorio esto que está pasando. Me parece que pudiera llevar a una radicalización de algunos grupos de extrema derecha, y que esto pudiera llevar agua al molino de esas expresiones, ¿no? Que están en Italia, están en Francia, están no sé en Alemania exactamente cómo esté, pero bueno, esto que tú mencionas es sintomático también, pues, de que algunos grupos pues comienzan a ver esto con ojos negativos, y puede de alguna manera generar esta xenofobia que se expresa en una violencia no solamente simbólica, sino directa contra los migrantes, ¿no? Sean sirios o de cualquier otro lugar. Sí, incluso es curioso ahora que lo mencionas, ¿no? Esta parte de que durante la caída del régimen soviético, podemos decirlo así, hubo una calma relativa, ¿no? Hasta el nuevo surgimiento de Rusia como potencia, o hasta el regreso de Rusia como potencia, nuevamente vuelve a surgir esa dicotomía, ¿no? Esa polarización, ¿no? Sí. Como muy... Esto que venía, que según ya se había acabado con la Guerra Fría, sí, pero hoy está presente nuevamente. Sí, hoy continúa, ¿no? Tenemos, por un lado, por ejemplo, en Grecia los partidos de izquierda han vencido. Ayer hubo elecciones legislativas, y están en Francia, digamos que ahorita gobierna la izquierda, una izquierda un tanto sesgada, ¿no? Pero bueno, ya no se hablaba mucho de derechas o de gobiernos de derecha o de izquierda en Europa, cuando de repente Rusia resurge y empieza a surgir esta dicotomía nuevamente, ¿no? Y entre movimientos que se tienden hacia los extremos, no tienden tanto hacia el centro, ¿sí? Pero
viene muy interesante. También Inglaterra ya está planteando su salida de la Unión Europea, o quiere plantear su salida de la Unión Europea precisamente por este tipo de cosas. ¿Y cómo impactará esta migración a países que ya vienen dañados económicamente, precisamente porque también ellos te ocupan? Ayer dijo precisamente el presidente de Francia que en la Junta en Austria, todos los países europeos tienen que tener una cierta cantidad de migrantes, ¿no? Y bueno, hay países que, por ejemplo, están en crisis económicas, como Portugal, como Italia, como Grecia, que también les va a tocar su cuota de migrantes y también van a tener que mantenerlos o crear empleos para ellos, o quién sabe cómo le van a hacer, porque España con un desempleo del 25%, ¿dónde va a meter esta gente, ¿no? ¿Qué les va a dar de economía? Entonces, pues esos también son problemas muy graves, ¿no? Y obviamente esto provoca más xenofobia, porque ¿cuál es uno de los principales argumentos de los nacionalistas xenófobos, ¿no? Los migrantes toman los empleos, ¿por qué? Porque ellos lo harían por menos, ¿no? Así es el argumento, yo creo que históricamente se ha utilizado, ¿no? Sí. El que las migraciones están dispuestas a hacer los trabajos por menos cantidad de dinero en condiciones pues no tan legales, ¿no? De beneficencia social, y esto trae un desplazamiento de la mano de obra local, ¿no? Sí. Y esto de alguna manera exacerba la tensión que puede haber ya de origen con estos grupos. Sí, efectivamente. Entonces, en ese momento es cuando dicen, los migrantes toman nuestros trabajos, ¿no? Hay una parodia en South Park muy relativa a eso, ¿no? Y la de los espaldas mojadas. Los espaldas mojadas, sí. Sí, que vienen del futuro. Sí. Es muy interesante, sí, ¿no? Sí. Pero en realidad es una crítica bastante, digamos, de lo que pasa, ¿no? Sí. Un poco es esa la situación que viven los migrantes en muchos países. Sí, y es fuerte, ¿no? Incluso pues aquí en Estados Unidos ese es el argumento fundamental, ¿no? Del que se está basando Donald Trump para poder argumentar en contra de la migración, ¿no? ¿Qué pasa? Pues si empiezan a tomar salarios más bajos, pues nosotros para poder ser competitivos tenemos que tomar salarios más bajos, y el nivel de vida decae de un país que está acostumbrado y otro elemento, Oliver, que también está en el discurso de Trump, pero que históricamente forma parte de ese discurso xenófobo, junto con el de los empleos que se arguye hay un desplazamiento de la mano de obra nacional por la de alguien que está dispuesto a hacerlo por menos dinero, como también se les culpa de la delincuencia. Por ejemplo, en Europa, en el caso francés, Jean-Marie Le Pen, que ya murió, pero era un político de la extrema derecha, comenzó a explotar el discurso precisamente de que las zonas conurbadas de Francia se estaban convirtiendo en focos de delincuencia, y le echaba la culpa a las migraciones, ¿no? Que eran ellos quienes estaban de alguna manera generando esos focos de violencia, ¿no? Igual Donald Trump, cuando menciona que no los mejores mexicanos son los que están en Estados Unidos, pues de alguna manera está diciendo pues que incluso los focos de violencia, nosotros estaríamos llevando nuestra violencia de México para allá, ¿no? Sí, entonces hay ese discurso y que la verdad vende. Sí. Fíjate, y algo que quienes estudiamos el tema de los nacionalismos en la época de la globalización o de la posmodernidad, cuando se creía que a lo mejor los nacionalismos iban a ir en detrimento por un ciudadano global, por las redes sociales, por las TICs, pues en realidad las migraciones y estos conflictos hacen que se reaviva el tema de los nacionalismos, pero el tema de los nacionalismos en un sentido bastante, me parece a mí, xenofóbico. Sí. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, incluso esto de las redes sociales ha servido para crear grupos con ideales similares, ¿no? En torno a
Curiosamente el fin de semana yo di de baja, ya ves que le pones me gusta a páginas de internet, estoy suscrito o estaba suscrito a una página que se llamaba The Politics Stick, una página estadounidense, donde básicamente era crítica al gobierno, ¿no? Pero empezó a haber crítica al gobierno de derecha y crítica a pastores de Estados Unidos, porque la religión está muy pegada a la política allá en Estados Unidos, a diferencia de aquí que es laica. Allá sí hay el libre discurso de la segunda enmienda de los Estados Unidos les permite a los pastores dar discursos políticos. Entonces muchos de los pastores, por ejemplo, ahora que iban a acoger precisamente migrantes sirios, estaban diciendo que no podían en el corazón de Estados Unidos, ¿no? El estado de Ohio, que es el centro de Estados Unidos, arriba de Texas, no puede acoger migrantes musulmanes porque es un atentado contra el centro del corazón de la patria, ¿no? Y tener esas personas ahí no lo iban a permitir. Incluso un candidato presidencial republicano estaba diciendo que él no permitiría un presidente musulmán en Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo las redes sociales también han ido ampliando estos grupos, han ido sabiendo conjuntar las células, ¿no? Igual que los islamistas de extrema que utilizan las redes sociales también para llegarse de aliados, ¿no? Igual de la misma manera los xenófobos también lo hacen para llegarse de aliados. Es muy interesante ese factor. Aparte de ello, tienes razón, el discurso de la delincuencia, ¿no? Traen la delincuencia, traen el desorden. Nosotros vivimos en un país de primer orden y vienen a traernos su pobreza, su delincuencia, su tragedia a nosotros, ¿no? Es como un poco el cerrarse. Incluso, Oliver, desde la academia, Samuel P. Huntington, un famoso politólogo norteamericano, antes de morir, una de sus últimas obras mencionaba que una de las migraciones que más daño le hacían a Estados Unidos era la mexicana. Decía la latinoamericana, pero concretamente la mexicana. Y mencionaba un aspecto que para él era determinante, y era el aspecto de la cultura. Decía, es que la cultura de los mexicanos es una cultura muy diferente a la del norteamericano promedio, y por ende el mexicano no se adapta a la cultura de los gringos, no se adapta a la cultura norteamericana, y es un peligro. Incluso algunos académicos que seguían a pie juntillas las obras de Huntington se desafiliaron cuando vieron estas ideas, ¿no? Y que vienen incluso desde la academia, y esto, así como mencionabas tú, que los religiosos en Estados Unidos pueden participar, pueden tener un discurso político. Bueno, también en la academia Huntington, que es uno, por cierto, de los que escribió el libro La Tercera Ola, donde habla que la democracia debe ser la bandera para todo, no solo Occidente, sino que la tarea de Occidente es establecer la democracia en otros lugares, y que es el de las Biblias, ¿no? Que utilizó George Bush, y en general creo que la doctrina norteamericana en política internacional es esa. Pues un poco también están esos rasgos, ¿no?, de la xenofobia presentes, incluso desde la academia, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso, porque esto ya ha pasado antes en otros regímenes, donde incluso desde la academia se ha querido justificar la diferencia de razas o la superioridad de una forma de cultura, ¿no? Uno que creería que esto está superado, yo creo que lo podemos todavía palpar. Tú mencionabas las redes sociales, creo que está el ambiente muy caliente en ese sentido, ¿no? Sí. La academia, recuerden que recibe financiamiento del gobierno. Así es. La academia no viene por sí sola, y si el gobierno financia, va a financiar aquello que más le convenga, ¿no? De acuerdo al régimen que hay en ese momento, ¿no? Hitler tenía grandes científicos
a su lado, no era cualquier Los regímenes autoritarios tratan de legitimarse por varias vías, pero una también es la académica, la científica, ¿no? Tratar de justificar el por qué se toman decisiones, o la filosofía, o la visión, o la axiología de una determinada doctrina política que asumen los gobiernos. Sí. Fíjate, Oliver, y en este sentido, ¿tú no crees que hay también un poco de hipocresía o doble moral? Cuando, por ejemplo, hablando de doctrinas políticas, se decía que otra de las tesis que que la política norteamericana había adoptado era la de este libro de, creo que era el de Alvin Toffler, el de El fin de la historia, donde se mencionaba que los enemigos de Estados Unidos y de la democracia iban a ser los musulmanes, sí. Y propiamente hablaba también de los concretamente de los grupos como Hezbollah, como Al Qaeda, sí. que iban a ser los enemigos en el futuro. Decía, ya no va a haber una Rusia o una Unión Soviética, ahora van a ser pequeños movimientos, núcleos que en cualquier momento te pueden generar un conflicto en las ciudades, ¿no? Pero Estados Unidos, al apoyar a los rebeldes en contra del gobierno sirio, de alguna manera, ¿no crees que también va en contra de esta idea de que sus enemigos son los terroristas? Pues de alguna manera también hay grupos terroristas ahí. Pues el divide y vencerás, es el divide y vencerás. Estados Unidos es muy pragmático, ¿no? Sí, son pequeños núcleos, y mientras más los atomices, sí, más fácil será después vencerlos uno por uno. El problema es que no se atomizaron. Así es. Ahí radica el problema. El problema es que ya tenías a Al Qaeda por un lado, a Hezbollah por otro, a Hamas por otro, y así, pero de repente algunos de estos miembros se fueron uniendo y conformando un Estado Islámico, ¿no? De repente dijeron, hey, regresemos al pasado glorioso de los musulmanes, a los califatos, y formemos un califato general. Y es lo que está pasando. Sí, ¿no? sí, que es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita ahora para tratar de darle una solución al conflicto? ¿Cuál es el papel de Rusia, incluso de Israel? ¿Cuál tendría que ser incluso? ¿Cómo tendrían aquí que tratar de darle, si no una solución, sí, digamos, ir bajando la intensidad del conflicto? Mira, Estados Unidos... y habrá incentivos, para hacerlo. Sí, no. Hasta el momento los bombardeos de Estados Unidos, porque sí hace bombardeos en Irak y hace bombardeos en Siria hacia posiciones del Estado Islámico, no han surtido ningún efecto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a atacar desde, no sé, 9,000 pies de altura a 6,000 pies de altura a un individuo con un AK-47, ¿no? No alcanzas. Las posiciones el tipo de guerra no es el tipo de guerra convencional con ejércitos, ¿no? Y los bombardeos no son para las guerrillas. Entonces, ¿cuál es la participación de Rusia? Rusia ya ha planteado, ¿no? Poner tropas en Siria para acabar con este movimiento. El problema es que no se ponen de acuerdo en qué van a hacer esas tropas, si van a ir nada más contra el Estado Islámico o van a ir contra todo y derrocar el régimen de Bashar al-Assad. Ese es el problema. Estados Unidos quiere ir contra todo, ¿no? Derrocar el régimen de Bashar al-Assad, poner algún presidente títere como en todos lados, como ya lo hizo en Irak, como lo hizo en Afganistán, y quedarse con esa parte, pero Rusia no está de acuerdo en ese sentido. Entonces, mientras se ponen de acuerdo, pues la guerrilla avanza, ¿no? Y vamos a ver ahora qué ocurre en la asamblea, en la 70ª asamblea de la ONU, que después de 10 años el presidente Putin va a ir a presentarse a la ONU a ver qué dice, ¿no? Va a estar muy interesante eso, porque ahora sí Estados Unidos está buscando a Rusia cuando la quería aislar el año pasado, ¿no? El año pasado la quería aislar económicamente con sanciones, y ahora dicen, ¿saben qué? Necesitamos a los rusos. Y pues, ¿cómo vas y le dices a alguien que le escupiste en la cara?
Oye, perdón, ayúdame, ¿no? No, y Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de ser el gobierno más hipócrita del mundo, sí. ¿no? Hay ahí también un intercambio bastante fluido, ¿no? Sí. Que no sabemos exactamente cuál va a ser el desenlace, aunque yo creo que al final de cuentas tendrán que ponerse de acuerdo, ¿no lo sí, crees? O sí. sea, tendrán que negociar de alguna forma, porque geopolíticamente a ambos les conviene esa zona. Sí. ¿No? Tú mencionabas lo de la base militar rusa, ¿no? Sí. Pero también para Estados Unidos es importante en términos geopolíticos. El petróleo. Sí, es necesario, ¿no? Al final de cuentas se tienen que poner de acuerdo o se tienen que dar de golpes, ¿no? No, has escuchado ese término, ¿no? De que un buen pleito o una mala negociación, ¿no? Sí. Bueno, aquí veremos, bueno, eso es más bien una filosofía muy mexicana, ¿no? O veremos cuál será el tono ahí, ¿no? Sí. Lo complicado, Oliver, es también, y tú lo mencionabas, digamos, tan complejo que se vuelve el tema porque hay demasiados grupos. Sí. Y que estamos hablando de que está de por medio una ideología religiosa, o sea, y que no es, digamos, de las que pudiéramos decir, bueno, creo que tú conoces más sobre el tema, que se dejen, digamos, ni intimidar, sí, ni que le den cabida a otros, pues, sí, o sea, ellos no ponen la otra mejilla. Exacto, son bastante radicales, sí, ¿no? De hecho, la justificación de las doctrinas políticas de las que yo hablaba hace rato era esa, que los musulmanes, a diferencia de otros grupos religiosos, no permiten una, digamos, mediación, ¿no? Sí. No, además mencionabas algo muy interesante hace rato, ¿no? La democracia versus el Islam. El Islam no puede ser democrático, ¿no? Simplemente porque la misma palabra Islam quiere decir sometimiento, someterse ante la voluntad de Dios. Los hombres son superiores a las mujeres, ¿no? Lo dice el Corán, no lo digo yo. Hay hombres, hay mejores hombres que otros. Así es. Hay hombres mejores que otros, ¿no? Y todos aspiran al paraíso y a la gracia de Dios, ¿no? De acuerdo a cómo deben de actuar, ¿no? Sometiéndose ante la ley de Dios. Entonces, aquí no hay democracia, eso no es democrático. Hay un Dios dicta la ley y la ley se cumple. Simplemente es así, no es vamos a votar, a lo mejor la ley sí funciona, a lo mejor ahora sí podemos tener derecho al aborto, nada. No, sí, son totalmente apegados, sí, a su doctrina. Sí. Y eso, yo creo, insisto, dificultará mucho el camino, ¿no? Sobre todo cuando se involucra a Rusia y Estados Unidos. Sí. La máxima muestra de democracia en el Islam sería, por ejemplo, un régimen como el de Irán, ¿no? Donde son los chiitas, donde curiosamente, por ejemplo, existe la posibilidad de los imanes. Existen estos hombres que son los imanes, que son intérpretes del Corán, ¿no? Y en determinado momento ellos sirven como jueces, entre partes que el Corán se puede interpretar de diversas maneras, ¿no? Entonces esa es la máxima muestra de democracia, donde existe un juez que hace la interpretación adecuada. Pero de ahí en fuera no es compatible, o no es muy compatible con esto, ¿no? Los asuntos civiles pues sí se manejan por los más aptos o preparados, según ellos. Entonces pues así es como se da. Es interesante porque pues lo que mencionabas de que Estados Unidos trata de exportar su democracia, pero el problema es que también la democracia estadounidense es una democracia
muy laxa o muy corta, más bien. Es una democracia que se queda corta, ¿no? Solo hay dos posturas, liberales y republicanos, ¿sí? Donde se sataniza la izquierda, totalmente satanizada la izquierda, y lo más liberal que hay pues es simplemente mantener los derechos civiles en su máxima expresión, y lo más republicano que hay es mantener libre mercado en su máxima expresión. Entonces es básicamente esa lucha, y mientras que pues no se le da cabida a no sé, programas sociales de atención social. Lo más que se ha hecho actualmente es el Obamacare, ¿no? Que Obama y tuvo una resistencia incluso de parte de la misma ciudadanía que todavía radica ahí, ¿no? Entonces está interesante el conflicto. Los migrantes pues les van a llenar el país a los países a Europa, y de acabarse el conflicto, ¿regresarán esos migrantes? Muchos de ellos ya no regresan, y esa es también otra cuestión, ¿no? Sí, buscan ahorita acabar el conflicto, y algunos o una gran parte va a regresar, pero otra gran parte ya no va a querer regresar a su país de origen, y se va a quedar en Europa, ¿no? ¿Cómo vas a absorber como sociedad a estos grupos, ¿no? Es como, por ejemplo, querer regresar, esto que dice Trump, ¿no? Querer regresar a todos los ilegales se regresan. ¿Cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿De dónde vas a sacar? ¿Cuántas casas van a quedar deshabitadas? ¿Cuántos empleos vas a perder? ¿Cuál va a ser la pérdida económica total? Va a ser una pérdida enorme, ¿no? Entonces, no puedes, una vez abierto el círculo de la migración en todo el mundo, no se puede parar, ¿no? Y esa es otra cuestión que no han visto estos políticos. Y fíjate, ya tocando más el tema de la migración propiamente, y trayéndolo también al tema de la política internacional, el caso de México, estaba yo leyendo ahora un sitio en internet norteamericano, Global Post, y también el diario sinembargo.com, que hablaba de críticas al gobierno mexicano por prácticamente mantenerse en silencio frente a esta situación de los migrantes sirios, ¿no? Y si nosotros recordamos el pasado mexicano respecto de las relaciones exteriores, México siempre ha sido fue un país que le dio cabida a las migraciones que venían, pues que tenían conflictos en sus países, sobre todo la última que yo recuerdo, la migración española, que venían del gobierno franquista, que tuvieron que exiliarse. La Ciudad de México, por ejemplo, es rica en zonas en las que hay migraciones que venían en el pasado, ¿no? De judíos, libaneses, franceses. Bueno, los franceses no tanto, pero porque no tuvieron eso, pero sí el caso de los libaneses, los judíos, incluso árabes ha habido aquí de muchos lados, pero hoy se critica que el gobierno mexicano no ha tenido una postura sobre esto, ¿no? Sí. Y por otro lado también hay críticas a los que dicen, no, pero ¿cómo vamos a aceptar gente de migrantes cuando tenemos muchos problemas internos? Entonces un poco está ahí la discusión. Ese es un debate que se ha alzado mucho últimamente, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar migrantes sirios si ni siquiera les damos las condiciones migratorias a los migrantes sudamericanos para poder atravesar el país, ¿no? de manera segura? Fíjate, México sí ha sido un país que acoge a muchos migrantes. Perdón, y se me olvidaba también los exiliados de las dictaduras latinoamericanas. Ajá, era lo que te iba a mencionar. Sí. México ha sido un país que acoge a muchos migrantes, pero trata
muy mal a otros, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la matanza de los chinos, ¿sí? Que hubo en Sonora, ¿no? Aquí en Sinaloa también. Que, por cierto, se les culpa a los chinos de haber enseñado a los sinaloenses al opio y a traficar con drogas, ¿no? Que esa era otra historia que luego aquí disludizaremos, ¿no? Y por ejemplo, se critica mucho eso, ¿no? Y incluso se caricaturiza, ¿no? Cuando recibimos a migrantes güeros y con barba, y a los migrantes morenitos y chaparros, pues no los recibimos también. Pero bueno, ¿qué postura podría tener México? La verdad es que México es un país que no creo que tenga los recursos económicos para poder dar asilo a esos migrantes, ¿no? Bueno, pero ok, sí, yo difiero, por una razón. Yo creo que México está obligado, como parte de una comunidad internacional, como un país que ha firmado acuerdos internacionales, por ese pasado histórico que tuvimos también. Nosotros fuimos un país ejemplo en el pasado en términos de relaciones exteriores. No olvidemos que la doctrina Estrada, por cierto, de un sinaloense, fue una de las doctrinas que gozó de mucha, digamos, que fue acogida como un principio de los países, que por cierto habla de la no intervención de un país en otro, ¿no? Cosa que eso no está pasando ahora, ¿verdad? Pero era un principio internacional, ¿no? Entonces creo que también por eso México estaría obligado, ¿no? A lo mejor no de una forma tal vez simbólica, ¿no? Exacto, yo me referiría tal vez a algo más de carácter simbólico, ¿no? Por ejemplo, sí leí que hay una organización civil, en México, que va a acoger a 30 migrantes sirios. Sí. Los va a acoger, pero tienen una característica, son universitarios. Y la Universidad Panamericana ya se prepara para asilar algunos, y otras universidades que forman parte de ese circuito de universidades lo van a hacer, ¿no? Sí. Pero a mí me parece lamentable que una asociación civil lo haga y no sea el gobierno quien sea receptivo a esto. Son 30 sirios que en los próximos días llegarán, y dicen que sí, son alrededor de 4 millones de pesos para poder solventar el tiempo que van a estar, que no va a ser mucho. No van a estar aquí por siempre, van a estar solamente algunos meses. Pero yo creo que sí, México tendría que sacar levantar la mano y decir algo, ¿no? Pues si gastamos el dinero en otras cosas que a lo mejor son más superfluas, ¿no? También podríamos gastar un poco en migrantes, ¿no? Yo creo que la prioridad está por otro lado, pero ahí diferimos en eso, ¿no? Para mí sí, a lo mejor sí es simbólico el asunto, unos 500 migrantes, pues o 1000 migrantes, no estaría mal, pero yo creo que debemos de ver más bien los problemas un poco más cercanos a nosotros mismos, y también del ámbito internacional, los migrantes de Guatemala, hondureños, salvadoreños, que ahorita están También tendríamos que tener una política de salvaguardar los derechos de todos, ¿no? Perdón, se une a la mesa nuestro querido amigo Ulises Milán. Ulises, pues estamos hablando de el tema de los sirios, de la migración siria, y en este caso, en esta parte de la plática, abordando un poco el papel que México podría jugar, ¿no? Aquí Oliver y yo tenemos un contrasentido, ¿no? Oliver considera que hay otras prioridades. Yo creo que hay un pasado al que estamos obligados a continuar, en tanto nuestra vocación de acoger a quienes están en problemas, en situaciones de exilio, entendiendo que no hay suficientes recursos para atraer demasiados, ¿no? Pero creo que como parte de una comunidad internacional estamos obligados. ¿Cuál sería tu postura? Yo pienso que es igual que ustedes, también no todos coincidimos en lo mismo, y de hecho es un tema que posiblemente defina tipos de gobierno, y también posiblemente defina
actitudes hacia lo que se viene, porque considero yo, como tú acabas de decir, tenemos una tradición hasta cierto punto en Latinoamérica, que también una parte se abre hacia las fronteras y hay otra parte que es, digamos, dentro, muy identificada con algún nacionalismo, se cierra, por ejemplo, puede ser que se cierre. Y sin embargo, a veces este choque de ideas o de ideologías ocasiona que posiblemente, en este caso tendría que imperar la política de un Estado, pero ¿cuál Estado? Ese es uno de los temas también, que como estamos, como mexicanos también pertenecemos a tratados internacionales, estamos ya, digamos, abiertos a una economía global, pues deberíamos de actuar en consecuencia. Pero ¿qué pasa si esto representa, como ustedes lo comentan, económicamente puede ser visto de diferentes aristas? Puede ser desde que puede representar más, como en Alemania, que representa una mano de obra potencial para sus empresas o para la economía alemana, y la otra, pero son condiciones distintas. Y luego, por ejemplo, están los mexicanos, o por ejemplo, que abren la frontera, o Estados Unidos, pero son las aristas diferentes en cuanto a oportunidades de vida que puedan tener los sirios en esta parte pasando el Atlántico. Y sí creo que digamos, lo que tienen que asumir, o lo que tendríamos que asumir los mexicanos, es quiénes son los que asumen estas acciones. Como tú dices, las asociaciones civiles, por una parte, asumen condiciones que le tocan. Posiblemente hay una mayor apertura desde adentro hacia afuera, fíjate, de la asociación civil, cómo son los que levantan la voz desde la sociedad, pero y el gobierno se muestra tal vez cauteloso en algunas cosas o políticas exteriores. Y en el Senado, por ejemplo, que es donde se discute la política internacional, se ve en todos, por lo menos en tribuna, aún siendo de partes diferentes ideologías, se ve una tendencia positiva hacia recibir a las personas que lo necesitan. Pero ¿por qué no se ve lo mismo hacia adentro de México? Pues, o sea, también nosotros tenemos una especie pero igual por violencia, tal vez las características son distintas, pero tiene que ver, al final de cuentas, una migración de una población que necesita retirarse del lugar donde está porque no tiene las condiciones para estar segura. Entonces, son algunas cosas las que se pueden plantear en la mesa en cuanto a los migrantes, de política internacional hasta de política económica, que son condiciones diferentes. Tal vez me entraría en este caso una especie de revaloración entre, no sé hasta dónde, desconozco, pero una revaloración entre lo que podría ser un modelo, no sé si Oliver pueda coincidir en esto, o tal vez me pueda ayudar un poco, de un modelo económico, no sé si decirlo con qué características, que incluye a este tipo de corrientes que salen, porque se me figura como cuando antes cuando los seres humanos emigramos de un lugar a otro para buscar condiciones de vida porque no podías tenerlo en tu lugar. Entonces pareciera que tiene una característica, no igual, pero sí empiezan estas corrientes humanas a desplazarse. Bueno, sí. También por un desencuentro entre lo que podría ser, ¿quién gobierna mejor? Por ejemplo, yo pongo también esta pregunta en la mesa. ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes, por un lado? Entonces pareciera que son dos cosas separadas y no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver dentro de esto, porque al final de cuentas tiene una característica muy particular el gobierno sirio, de donde vienen ellos, y también por otro lado están otras opciones de países o que tienen otro tipo, también otra característica también de gobierno, y que se abren a este tipo de, que casi la mayoría son demócratas, si no me equivoco. No, la adaptación precisamente de estos ciudadanos también es otra parte que va a ser muy dura. Claro, no es solamente aceptar por aceptar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre un ciudadano sirio y, sí, bueno, y un, no sé, mexicano. Sí, un mexicano que o un guatemalteco, sí, un colombiano, ¿no? Sí, incluso de hecho estaba pensando ahorita que lo mencionaba Ulises, si mal no recuerdo, no sé si estoy bien o estoy mal, pero en El Salvador, en la República del Salvador, también en estos momentos hay una pequeña crisis ahí de delincuencia, bueno, no pequeña, sí es grave, ¿no? Las maras se unieron, y parece ser que hay bastante violencia en ese país. Entonces tal vez sí también nosotros tengamos que lidiar con un problema de migración pronto, de
Sudamérica, ¿no? De Centroamérica, no es Sudamérica. Pero bueno, sí, sí se puede ver. De hecho, precisamente creo que ese es el conflicto que tenemos que yo lo veo desde el punto de vista económico, ¿no? Y tú lo ves desde el punto de vista político, ¿no? Debe de ser la política. Bueno, déjenme les doy un dato, ¿no? Change.org reporta 173,000 personas que han firmado la petición pidiendo a Peña Nieto que se le dé asilo a 10,000 sirios, ¿no? Entonces hay una petición ahí que en muy poco tiempo ha tenido pues bastante éxito, ¿no? Ahora hay que ver cuántos de esos 173,000 se atreven a poner dinero para recibir a esos sirios, ¿no? Ahí está. Sobre todo en época de recesión económica o de desaceleración económica. No estamos en recesión, estamos en desaceleración, ¿no? Y de austeridad. Entonces, en una época de desaceleración económica no podemos no podemos darnos el lujo de omitir problemas por quedar bien, ¿no? Muy bien. ¿Ulises? Sí, no, pues creo yo que podría dar para otra mesa más también, pues, o otro tema, ¿no? Hay muchas cosas aquí que se pueden discutir. Yo sí creo que también el gobierno de México junto con los partidos políticos, los principales líderes de los partidos políticos deben de asumir ya una posición. También se vería hasta dónde tienen la agenda, digamos, interna dentro de sus propios partidos para enfrentar este tipo de situaciones que ahora digamos, los partidos han olvidado este tipo de situaciones que se presentan y que posiblemente no estén preparados para asumir alguna política exterior, alguna política interna. Y creo que es importante porque los mexicanos siempre esperamos, o la mayoría de los ciudadanos siempre esperan qué es lo que va a pasar, a condición de qué, o quiénes son los que intervienen. Entonces sí es importante que como actores ellos estén siempre, pues digamos, a la par de la situación. Muy bien, pues cerramos la mesa. Yo creo que seguiremos los próximos programas abordando este tema. Es un tema que seguramente va a seguir dando mucho para analizar. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Nos vemos el próximo lunes aquí en su programa Agenda Pública Sinaloa. Gracias. Gracias.